Bienvenidos a esta sesión en la que continuaremos hablando sobre los margin calls en QuantConnect. Bien, en la sesión anterior definimos lo que era el on-margin call warning, ¿verdad? Que prácticamente antes de que yo reciba el margin call, ocupo este método para, por ejemplo, liquidar por completo la posición, ¿verdad? En esta sesión vamos a utilizar o vamos a definir otro método que es on-margin call. Este ya no es el warning, ¿verdad? Este no es la advertencia, sino es ya prácticamente cuando el broker va a hacer la llamada a margen, ¿verdad? Entonces vamos a definirla como on-margin call. Y ocupa dos parámetros, ¿verdad? El primero sería self y el segundo sería request. ¿Y qué es request? Request es una lista de las market orders que va a ejecutar dentro del margin call. ¿Por qué una lista y no una sola? Bueno, porque podría darse el caso, sobre todo si usted está ocupando frecuencia al segundo, por ejemplo, que las cosas estén ocurriendo tan rápidamente que cuando venga el request no viene como con un market order para cerrar, sino que viene con varios margin calls que se han venido acumulados ante un momento de una volatilidad bien grande, ¿verdad? Luego de que definamos esto, vamos a utilizar, y en este ejemplo, digamos, lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar la cantidad del llamado a margen. Digamos, si por ejemplo la entidad o el broker me está pidiendo un llamado a margen o para cerrar, digamos, 100 acciones, para vender 100 acciones, yo le voy a pedir que venda, por ejemplo, 125, que aumente un 25% de la cantidad que él quiere cerrar. Como van a ver al final del ejemplo, esto no es una muy buena idea, tratar de modificar el on-margin call, porque en momentos de gran volatilidad es probable, y es lo que va a pasar, que cuando yo le devuelva la orden, ¿verdad? Ya se haya pasado el momento de liquidarla, se va a hacer inválida y luego no voy a poder cerrarla, ¿verdad? Entonces, esta es una muy buena ilustración de por qué a veces no debemos modificar estas cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un lazo for. Para cada una de las órdenes que estén en request, yo le voy a pedir que cambie la cantidad, ¿verdad? Entonces voy a hacer una variable que se llame nueva cantidad, que va a ser igual al 25%, a 1.25 veces, ¿verdad? O si quieren escribo primero orden, la cantidad que hay en la orden, ¿verdad? Escribo el objeto orden y aquí está el parámetro o la característica quantity y lo voy a multiplicar por 1.25 y para asegurarme que esto sea un número entero, ¿verdad? Voy a ocupar el operador int, ¿verdad? Y ahí yo sé que esta va a ser una cantidad de acciones entera. Luego de esto voy a remover de mi lista esta orden, cada una de las órdenes. Recordemos que estamos dentro de un lazo for. Esto se va a hacer para cada una de las órdenes de la lista y voy a crear una nueva orden. Y aquí tengo que darle todos los parámetros y respetando el orden de esa orden, ¿verdad? Entonces todos los parámetros respetando la sintaxis. Entonces el primero va a ser el tipo de orden. Orden.orderType. Y si se fijan, estoy utilizando el legado, digamos los parámetros heredados de la orden que estoy a punto de borrar, ¿verdad? Luego quiero el tipo de security, que en este caso es una acción, ¿verdad? Es un activo, es una acción, ¿verdad? Podría ser una opción, podría ser un derivado, podría ser otras cosas. Luego quiero el símbolo, que en este caso en particular es BA, de Boeing, ¿verdad? Y como cuarto parámetro, aquí sí va la nueva cantidad. Y si se fijan, no voy a utilizar una variable legada de orden, sino voy a escribir simplemente nueva cantidad, que es la variable que acabo de crear. Luego de eso voy a poner el stop price y el limit price, ¿verdad? Y voy a decirle el tiempo en el que está esa orden, ¿verdad? Self time. Y aquí puedo poner un comentario. Por ejemplo, puedo poner cantidad aumentada en 25%. Un comentario, ¿verdad? Para que lo ponga en el log. Luego de eso voy a, como recordemos que es una lista, ¿verdad? Entonces para cada una de las órdenes voy a ir generando otra vez mi lista, porque aquí las voy borrando cada una de ellas, pero luego las tengo que ir incluyendo en mi request, ¿verdad? Que es lo que yo le voy a regresar a mi broker, ¿verdad? Él me manda un request, yo se lo regreso.
Y aquí voy a ir poniendo todas las nuevas órdenes, toda la lista. Y finalmente se lo tengo que regresar. Y esto es bien importante. Si usted no escribe esto, usted lo va a ejecutar, pero nunca se lo va a devolver a su broker. Entonces le tiene que escribir return request. Usted le devuelve la lista con estas órdenes. Hagamos el backtesting de esto a ver qué resulta. Bueno, y tuve que hacer una pequeña corrección porque aquí en request lo había puesto con una S al final y es sin S, ¿verdad? Si dejaba la S, entonces no me corría nada. Bueno, de hecho me lo corría, pero nunca me modificaba los margin calls, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo interesante que tenemos que ver? Bueno, en primer lugar, tenemos un rendimiento incluso peor que cuando no has modificado los margin calls. ¿Y a qué se debe eso? Si nos vamos a las órdenes, ¿verdad? Podemos ver que las primeras dos las llenó y podemos comparar con el tamaño de orden de las otras, ¿verdad? La original, que al principio era de 1234, luego la hizo de 1542, luego hace una de 3018 y cuando la modificamos es de 3122, ¿verdad? Obviamente va cambiando también como cambió la primera, la siguiente margin order también va a cambiar no solo por el 1.25, sino porque redujo la cantidad anterior y su margen, digamos, va a ser un poquito mayor. Entonces no hace un margin call tan grande en la segunda vez. Lo realmente interesante, y es el gran aprendizaje quizás de esta sesión, es que a partir de ahí comenzamos a tener un montón de órdenes inválidas. ¿Y qué es lo que está pasando? Que cuando nosotros le estamos dando la orden, ¿verdad? Cuando estamos modificando las órdenes y regresamos el request, muy probablemente en un momento de tanta volatilidad, ¿verdad? Entonces el margin call haya cambiado y no pueda, digamos, no pueda llenarlo ya. Ya no hay compradores, se vuelve inválida y entonces al final tomamos una mayor pérdida, precisamente porque en esos momentos de gran volatilidad quizás no es una muy buena idea de ponerse a modificar cosas, ¿verdad? Si realmente ya llegó ahí, ¿verdad? Lo ideal es no llegar a ese margin call, ¿verdad? Lo ideal es poner un stop loss, lo ideal es usar posiciones pequeñas, lo ideal es no apalancarse 19 veces, ¿verdad? Entonces, pero si ya llegó ahí, quizás no es una muy buena idea tratar de modificar las características, los parámetros del margin call, porque probablemente lo que va a hacer es generar órdenes inválidas. Si ya de por sí es difícil encontrar a alguien que le quiera comprar su acción en ese momento de gran liquidez, si usted se pone a inventar y a modificar órdenes en ese momento, para el broker va a ser más difícil llenársela, ¿verdad? Y ese es como el gran aprendizaje de esta sesión, ¿verdad? Que en esos casos de gran volatilidad, quizás utilizar un margin call o cambiar los parámetros de a un margin call no sea una muy buena idea. A lo mejor un margin call warnings, como todavía tenemos por ahí un espacio, todavía tenemos un tiempo de maniobra en el que podemos hacer cosas, podemos liquidar, ¿verdad? Pero ponernos a modificar el tamaño de la orden de liquidación cuando ya fue generada no es una muy buena idea. Y ese es el aprendizaje de esta sesión. Les agradezco mucho. Bendiciones.